Vieron que en el último tema nosotros vimos tasas de interés compuesto, que tienen la particularidad de que van capitalizando los intereses, se van capitalizando por distintos periodos, así que se llama periodo de capitalización. Bueno, o sea, puede ser una capitalización mensual, semanal, trimestral, pero generalmente la tasa, ¿cómo nos expresan la tasa? ¿En qué forma? En porcentaje. En porcentaje. ¿Y qué tipo de porcentaje referido a qué tiempo? A la capitalización. Pero para un año. Generalmente nos dicen, tenemos una tasa del 60%, que generalmente es anual. Y ahí nos dan la capitalización, que puede ser mensual, semanal, diaria, trimestral, etc. Bien. Tasas equivalentes son dos tasas que para un mismo monto inicial, para un mismo capital inicial, me va a generar la misma cantidad de intereses en un mismo tiempo. A ver, repetimos. Serían dos tasas con diferentes, eso me olvidé decir, con diferentes periodos de capitalización, pero que me generan el mismo monto acumulado al finalizar el plazo, aunque tengan distintos periodos de capitalización. Lo dije medio exagerado. A ver, por ejemplo, el capital inicial para dos tasas que son equivalentes, que es el mismo. ¿Sí? El plazo que yo considero también va a ser el mismo. O sea, puede ser 2 años, 3 años. Bueno, para todo ese tiempo aplicado al mismo capital inicial, me va a generar exactamente el mismo dinero, aunque tengan distintos periodos de capitalización. ¿Se entiende el concepto? Sí. Entonces, por ejemplo, a ver, supongan que, recordemos primero la expresión matemática para interés compuesto. ¿Cómo era? Monto acumulado igual a capital inicial por, esto tiene que saber de memoria, ¿sabes? 1 más, yo suelo usar esta expresión, la tasa dividido el periodo de capitalización elevado a tiempo por el periodo. Y generalmente en la mayoría de los problemas de los casos, esta tasa y por ende el tiempo está expresado en años, ¿sí? Es anual. Yo por lo general uso esta expresión y no la otra. Entonces, yo le digo, dos tasas equivalentes son dos tasas con distintos P, con distintos periodos de capitalización, pero que para el mismo monto me va a generar para el mismo tiempo el mismo dinero. Por eso se dice que son equivalentes. Están expresadas de diferentes formas, porque tienen distintos periodos de capitalización. Entonces, a ver, supongamos que yo tengo una tasa 1, que la voy a llamar I1, que es del 60%. Eso ya dijimos que cómo es. ¿60% qué? Hay que dividirlo en 100. Pero ¿cómo es? Anual. Esto es anual. Lo pongo entre paréntesis para anual. Bien. Y que tiene un P de, vamos a poner que el periodo acá es 24. Si yo le pongo que el P es 24, ¿a qué lo estoy refiriendo? ¿Cada cuánto capitaliza esa tasa? Por quincena, ¿sí? Porque en un año yo tengo 24 quincenas, ¿entienden? Entonces, esto es capitalización quincenal. ¿Okay? Bueno, y vamos a suponer un monto inicial de 50.000 pesos. Un monto inicial de 50.000 pesos. Bueno. Y yo quiero encontrar otra tasa, ¿sí? Una segunda
sea equivalente a esta, pero que no es del mismo valor. O sea, que sea equivalente no significa que va a ser del 60%. Va a tener otro valor numérico y otra capitalización. Entonces, esa tasa equivalente, voy a poner acá, equivalente. Yo no sé cuánto vale, la tengo que buscar. O sea, esto va a ser mi incógnito. Tengo que buscar una tasa que sea equivalente a esta y yo quiero que esa tasa tenga un periodo de 3. O sea, un P igual a 3. ¿Qué significa eso? ¿Cada cuánto capitaliza? Por cuatrimestre, ¿sí? Porque en un año yo tengo 3 cuatrimestres. Esta va a tener capitalización cuatrimestral. El monto va a ser el mismo, porque yo estoy comparando, o sea, dos tasas que son equivalentes, están aplicadas al mismo monto. 50.000 pesos. ¿Qué es el concepto de tasa equivalente? Que esta tasa y esta tasa aplicada al mismo monto, aunque tengan distintos periodos de capitalización, me va a generar ¿qué? El mismo monto final, o el mismo monto acumulado, o el mismo interés total acumulado. ¿Okay? Bueno, ¿cómo encuentro yo esta tasa equivalente? Que eso es justamente lo que necesitamos ver. ¿Cómo encontrar una tasa que sea equivalente a esta, pero que en lugar de tener una capitalización quincenal tenga una capitalización cuatrimestral? A ver si anda bien. Fíjense, para esto, si yo calculo el monto acumulado, ¿qué va a ser? Cn igual a 50.000, que es el monto inicial, por 1 más, acá voy a poner 60, tengo que poner 0,6, ¿no? Eso ya lo entienden. Ya lo saben. 0,6, que es 60 dividido 100, dividido 24, y lo voy a elevar. Hay un temita acá. Yo no puse cuánto tiempo voy a considerar. En realidad no me importa mucho, o sea, no es necesario para el cálculo, pero para que se entienda vamos a poner que para ambos casos el tiempo es de 1 año. Entonces, esto va a ser n, que sería 1 por p, que era 24. Este es un por. Y para este segundo caso, lo mismo, monto acumulado va a ser los 50.000 pesos que tengo inicialmente por 1 más. ¿Cuánto pongo acá? No lo conozco. Justamente es la tasa equivalente que quiero encontrar. Entonces acá pongo I2, que va a ser mi tasa equivalente. Dividido el periodo que yo quiero que sea 3, elevado al tiempo que es 1 año por 3. Ahora, como esta tasa es equivalente a esta, dijimos que me va a generar el mismo ¿qué? Interés. La misma suma de intereses, pero lo que es lo mismo me va a generar el mismo monto acumulado para este año que estoy considerando. Entonces, Primero sí o sí tienes que resolver la tasa 1 para que el monto que te da lo suplementas acá. claro, la tasa 1 ya la conozco. ¿Sí? Puedo hacer eso, puedo resolver todo esto de hecho, y ese numerito lo reemplazo acá y despejo esto. Lo comprendiste, yo veo que entendiste el concepto. Pero si no, directamente, como los montos yo sé que van a ser exactamente iguales, ¿qué hago? Esas dos ecuaciones igualo. O sea, igualo esto con esto. Entonces, a ver, hacemos eso, yo podría escribir acá 50.000 por 1 más 0,6 sobre
24. Fíjense que acá 1 por 24 me queda directamente 24. Va a ser igual a ¿qué? A esta otra. 50.000 por 1 más la tasa que no conozco, que la voy a llamar I equivalente, porque es una tasa equivalente dividido 3 elevado al cubo. ¿Y qué pasa con el capital inicial? Si está de ambos lados multiplicando directamente, se cancela, ¿no? O sea que tampoco me interesa mucho cuál es el capital inicial para encontrar la tasa. Porque a la larga en el cálculo se me va. Fíjense que tanto el capital inicial ni me interesa. Y el tiempo, que acá en este caso yo había puesto un año, tampoco me interesa, porque acá era 1, acá 1, y también se termina cancelando. Si fuera 2 años, no. Porque las dos tasas están aplicadas para el mismo tiempo y para el mismo monto inicial. Por eso se termina cancelando cuando yo igualo. ¿Entienden? Entonces, la larga que me quedó. Fíjense, 1 más 0,6 sobre 24 elevado a la 24 es igual a 1 más la tasa equivalente que yo estoy buscando sobre 3 elevado al cubo. Y de esta forma, fíjense que no es necesario hacer todo esto que yo hice, esto lo hice para explicar. Si yo tengo una tasa del 60% con capitalización quincenal y quiero encontrar una tasa equivalente, pero que tenga capitalización cuatrimestral, lo único que tengo que hacer es igualar estas dos expresiones. O sea, lo que está entre paréntesis elevado al periodo, lo elevo a lo que está entre paréntesis elevado al otro periodo. Y de ahí yo despejo la tasa equivalente. Falta el trabajo matemático de despejar. Pero quiero que entiendan el procedimiento. ¿Cómo encuentro una tasa equivalente? Igualando todo esto. ¿Sí? O sea, esto aplicado a la primera tasa lo igualo a eso aplicado a la tasa que yo quiero. ¿Sí? Y ahora lo resuelvo. Fíjense. Todo esto es un número. A ver, una calculadora. Fijaje. Tendría 1 más 0,6 dividido 24, eso me da 1,025, lo elevo a la 24. Lo voy a dejar así, 1,025 elevado a la 24, para no tocar los decimales. Es igual a todo esto. 1 más la tasa equivalente que estoy buscando, dividido 3, elevado al cubo. Bien, esto es un número, no me importa. Si ustedes lo resuelven, les da 1,80, 87, 25, 95 y varios decimales. Yo lo dejo así para no cortar los decimales. ¿Sí? ¿Cómo despejo yo esto? Este cubo, ¿cómo lo tendría que pasar para allá? Como raíz. Entonces me va a quedar la raíz cúbica de 1,025 elevado a la 24. Y eso va a ser igual a 1 más la tasa equivalente que estoy buscando dividido 3. Y ahora, el 1 ¿cómo lo paso? Restando, transformando pasa restando. Entonces me queda raíz cúbica de 1,025 elevado a la 24. Este 1 pasa restando, menos 1. Y este 3, una vez que yo pasé 1, ¿cómo pasa? Multiplicando a todo esto. Por 3. Y eso me va a dar la tasa equivalente. Ahí la voy a calcular. 1,025 elevado a la 24 me da 1,8087. A eso le tomo la raíz cúbica. Tomarle la raíz cúbica a esto, recuerden que es lo mismo que elevar a la 1/3. ¿Sí? A ese número le resto 1 y a eso lo
multiplico por 3. Me da, fíjense, me está dando esa cuenta 0,6552. Expresado en porcentaje, ¿qué porcentaje sería? 6. Tendremos que multiplicar por 100. Multiplico por 100, entonces me da la tasa equivalente 65,52%. ¿Qué significa? Más allá de todo lo que yo hice en la pizarra, que tener una tasa anual del 60% con capitalización quincenal es equivalente a tener una tasa anual del 65,52% con capitalización cuatrimestral. Y son dos tasas que me van a generar exactamente la misma cantidad de dinero para el mismo tiempo. ¿Se entiende?